Hola, soy Juan Ignacio de IDM Creativo y en este episodio vamos a ver un tutorial bastante profundo, de hecho es un curso completo sobre el Wavetable de Ableton Live, así que acompáñame. Mira, en este momento en la pantalla tenemos el Wavetable como tal, por si no lo reconoces, bueno, debe ser porque normalmente tú lo ves de esta manera en el Ableton, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando apretamos esta flecha de acá, se expande el sintetizador y así podemos ver todos los elementos. De preferencia personal, la verdad es que a mí me gusta tenerlo minimizado por temas de enfoque, por temas de que simplemente no me distraigan al momento de producir. Pero por una situación pedagógica para este video, lo voy a tener en expansión para ir explicando y que puedas ver mejor los distintos elementos de este sintetizador, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a comenzar con esto. ¿Qué es lo que debemos saber de este sintetizador? Cuando nosotros tocamos cualquier cosa de fábrica, este es el sonido que sale naturalmente del sinte. ¿Cómo vamos a irlo modificando de a poco? Primero vamos a enfocarnos acá en la esquina superior izquierda, que acá tenemos un parámetro que se llama sub. Esto va a añadir una subfrecuencia a lo que ya estamos tocando, ¿de acuerdo? Entonces si yo la activo, si es que estás con buenos audífonos o estás con parlantes que tienen una buena respuesta de bajos, notarás que se ha añadido una octava abajo, un bajo. Le voy a quitar, carece de eso. Con esto tenemos esa señal subarmónica. Acá donde dice gain podemos alterar el volumen como tal de este oscilador de subfrecuencia. Entonces si le ponemos gain a 0 es mucho más evidente. Vamos a dejarlo donde estaba. El tone básicamente es qué tantos armónicos quieres darle a la subfrecuencia como tal. Entonces, por ejemplo, en este momento se encuentra en su forma más pura al 0%. Si es que le vamos subiendo, vas a comenzar a notar que se aumentan armónicos. ¿Lo escuchas? Y en esta parte inferior podemos seleccionar la octava del oscilador subarmónico. En este momento está en la octava inferior, ¿de acuerdo? Si nosotros le pusiéramos en la misma octava, quiere decir que estás apuntándole a la misma octava que tocas en el piano MIDI. ¿De acuerdo? No hay mucha diferencia. Pero una octava abajo simplemente le da el peso que requiere. Dos octavas abajo. Entonces cualquier cosa que sea la octava de abajo o dos octavas abajo es bastante funcional al momento de tocar algo, de reproducir lo que sea que estés haciendo, ¿de acuerdo? Acá donde dice transpose, de igual manera en cambio aquí es bajar lo que estamos haciendo. Estamos bajando todo lo que tocamos desde acá, desde el transpose. Entonces como sabrás esto está en semitonos y menos 12 semitonos es una octava. Entonces aquí ya le he bajado una octava. Si le dejas en cero, se toca normalmente. Ok, entonces vamos a desactivar por un momento esta pestaña de las subfrecuencias. Vamos a enfocarnos ahora en el oscilador número 1. ¿Qué vamos a hacer en este oscilador? Aquí se genera el sonido como tal. Es decir, la característica sonora, el timbre, eso que hace único a la onda. Y nosotros podemos manipularla justamente acá en el Wavetable. Wavetable es este tipo de sintetizador que nosotros podemos manipular qué onda está siendo generada. Entonces, por ejemplo, esto es un sine wave. Si nosotros damos clic y arrastramos hacia arriba o hacia abajo, vamos a transformar la onda. También puedes hacerlo desde esta perilla de acá. No es perilla, sino... ¿qué sería? Bueno, esto de aquí. No sé cómo llamarlo. Así que podemos poner un acorde.
Esto es en sine wave. Lo elevo a un triangle wave. Saw wave, que tenemos más armónicos. Square wave. Y esto es dentro de la paleta de las formas básicas. Como puedes ver acá en el catálogo tenemos Basic Shapes. Estas son las ondas más comunes que existen y pues es la base de todo lo que se hace. Si nosotros damos clic acá en el menú, permíteme solo tomo un poco de agua. Acá podremos ver las distintas colecciones que hay. ¿Qué pasa si pongo Collections? Acá a mano derecha tenemos los distintos tipos de ondas que podemos seleccionar, con distintas calidades sonoras para cada uno. Moviéndonos, te vas a topar con toda la biblioteca nativa de fuentes de sonido que nos da Ableton Live. Y claro, en cada una, por ejemplo, si vuelvo al Basic, acá tenías todo este tipo de ondas. Listas para ser usadas en tu producción, por ejemplo, Formant. Formant es un poco más hablado. Y cuando nosotros hacemos un movimiento ligero, le hacemos hablar al sintetizador. Y acá tienes distintas formas. Acá puedes jugar bastante con esto. Puedes jugar con esto y pasarte todo el día jugando con todos los sonidos que existen acá. No vamos a ver todos, sino que voy a dejar que tú mismo experimentes con cada uno de estos. Pero la idea es que dentro del catálogo tienes muchísimas fuentes sonoras de las cuales respaldar tu sonido. En la parte de acá abajo podemos modular el sonido como tal. Si nosotros le tenemos en None, no aplicas ningún efecto a la onda de oscilación. Si es que nosotros nos vamos a FM, ya tenemos nuestra primera modulación. Básicamente esto es frecuencia modular y simplemente podemos alterar la onda. Lo voy a bajar al sine wave para que veas cómo altera la onda. Entonces, si yo tengo algo así, vamos a subir la cantidad que se modula y puedes escuchar cómo va sonando. Si ves cómo se modula, esto normalmente lo harías en función a otro oscilador. Si tú estás familiarizado con otros sintetizadores, sabrás que esta frecuencia modular se lo hace en función a otra onda. Pero acá ya tenemos como una onda escondida, por así decirlo, que modula por nosotros. Es decir, nosotros no podemos cambiar esa onda generada, lo cual es un poco una limitante de este sintetizador, pero en fin, para la mayoría de tareas nos sirve como está actualmente. Entonces, si yo le mando al máximo, que esto es el amount, esta es la cantidad que tú presionas el efecto, acá ya simplemente es una cuestión de cómo le quieres afinar. Por el contrario, todo negativo. Entonces podemos aplicar frecuencia modular de esta manera. Ahora, si ponemos el modo Classic, básicamente esto es un pulse width, esto es un ancho de pulso. Tú modificas la onda de esta manera y por eso acá está PW, porque es pulse width. Y tenemos el botón de sync, de la sincronización, para efectuar. Por ejemplo, mira, si yo muevo el pulse width, mira lo que pasa. La onda, como puedes ver, a ver, esto sí quiero que veas bien. Mira, de acá de la izquierda a la derecha, fíjate que está toda la onda completa, ¿verdad? Esto lo que hace es como que arrinconarle y todo lo que estaba cubriendo todo el espacio ahora está arrinconado en un lugar. Este es el efecto que hace el pulse width. ¿Ok? ¿Y qué vendría a ser el sync, la sincronización? Es qué tantas ondas
vamos a repetir de la misma en ese espacio que está arrinconado. Si puedes ver que cuando yo muevo, pues tienes más, pero ahí mismo, es decir, no se mueve ese arrinconamiento. Entonces, como verás, este es el efecto que da esto. ¿De acuerdo? Genial, ¿verdad? Ahora, siguiente modo de distorsión que tenemos es el Modern. Esto básicamente es como el anterior, como el Classic, pero tienes un toque moderno porque estamos utilizando un poco de warping y pues no es lo mismo. En este caso no estás arrinconando la señal, sino que es un modo espejo. Como estás viendo cómo se está moviendo ahora, es como que llega al centro, puedes ver acá, donde está el mouse, y se parte la señal y de ahí hace una forma de espejo. Entonces no es lo mismo que el anterior que arrinconaba a la onda como tal, sino que aquí generas un espejo de la misma onda. Vamos a escuchar cómo suena esto. Perdón, primero el fold, que eso era lo que estábamos hablando. Y el warp básicamente hace esto. Es como que como diría apachurra, pero de otra forma. Como que le compacta la onda. ¿Sí lo puedes ver? Es como que le compacta. Y más el fold, podemos hacer el modo espejo y tienes ese tipo de resultados. Si nosotros movemos de nuevo, por ejemplo, el Triangle Wave, acá en la parte inferior tenemos el semi, que estos son semitonos. Puedes bajarle una octava si quieres a este oscilador. Todo lo que hagas va a estar una octava abajo. Puedes hacerle 2 octavas. O de igual manera, puedes hacerle 2 octavas arriba. Esto ya depende de ti. Si le das doble clic, devuelve al estado original. El detuning básicamente hace un pequeño detuning de, digamos, es más preciso, son centésimas de los semitonos. Entonces cuando nosotros agregamos eso, damos una cálida desafinación que es placentera al oído. Y esto es algo muy característico de los instrumentos analógicos, los sintetizadores analógicos como tal, porque esto es lo que le da esa calidez. Obviamente en los hardware analógicos ocurren estas desafinaciones, pero se desafinan también, como decirte que ahorita está en -5 y van oscilando como que -4, -3, otra vez -5, -6, y hace que de vez en cuando tengas ese tipo de aleatoriedad y te da un resultado más orgánico, más interesante para el oído, para que no suene tan estático. Esto lo podemos recrear bastante aquí en el Wavetable. Ya te voy a enseñar cómo más adelante. Y pues nada, simplemente aquí puedes hacer eso. Ok, entonces fuera de esto, lo que tenemos acá también es este modo que hablo. Aquí tenemos el volumen, la columna de volumen. Podemos bajarle desde acá al oscilador. Y de igual manera, donde está la C, podemos panear para, si quiere decir que vaya a la izquierda o a la derecha, o cualquier cosa en medio de ambas. Si le damos doble clic, vuelve al centro. Si quisiéramos cambiar el modo de cómo visualizamos esto, que ahora está en 2D, podemos dar clic acá en la parte superior derecha. Podemos dar clic a este círculo y se cambia la visión, como puedes ver. Cualquiera de estos dos nos entrega el modo de visualización que tú desees. Ahora tú dirás, ¿para qué quiero un segundo oscilador? Básicamente esto es para hacer una segunda capa, es para hacer un segundo layer. Por ejemplo, si yo lo activo,
va a tener exactamente lo mismo que tenía el primero. No cambia en absolutamente nada. La situación es que vas a poder modificarlo por separado con la finalidad de que tengas simplemente una segunda capa. Por ejemplo, yo puedo querer algo así, pero puedo quererlo una octava abajo. Y que se junte a esto. Le quito. Ahora está sonando así el primer oscilador. Y si le pongo el segundo, doy una capa que me da mucho más poder. Y por supuesto puedes poner lo que tú desees. Y simplemente la idea es que tengas una forma de realizar una capa por encima, por debajo de este oscilador primero. Entonces para eso tenemos varios osciladores. Es para apilar sonidos y para tener texturas más complejas. De ahí hace exactamente igual que el anterior oscilador. No hay ninguna funcionalidad que no tengas en este cuadrante de acá en el segundo oscilador. ¿Ok? De acuerdo, vamos a movernos a lo siguiente que debemos saber. Mira, acá tenemos el ADSR, aquí el ADSR. Esta es la envolvente. Esto es el envelope, que también se lo denomina en inglés. Y básicamente esto controla qué tan rápido empieza el sonido, se mantiene el sonido y termina el sonido. Permíteme explicarte. Esta forma de acá determina eso. Vamos a empezar con el ataque. El ataque es qué tan rápido vas a llegar al pico del sonido. Por ejemplo, en este momento está en 1 milisegundo. Quiere decir que es instantáneo. Recuerda que todo lo que está por debajo de 5 milisegundos para nuestro oído es completamente instantáneo. Cuando hacemos apilación de sonidos y todo, sí podemos notar ciertas diferencias menores a 5 milisegundos, pero ya es porque comienzan a notarse demasiado agresivas. Eso es para otro video, no te preocupes, pero simplemente el ataque, si yo lo manipulo, lo voy a exagerar, que se demore 1 segundo en llegar. Si escuchas, se demora en llegar al punto máximo. Lo voy a hacer más evidente, que se demore 5 segundos. ¿De acuerdo? Si tú haces clic acá, si ves esta pequeña rodilla, este pequeño ni, podemos manipularlo para ver cómo queremos que suba la señal, qué tan rápido. Esto es una curva. Entonces, por ejemplo, si yo hago algo así, se va a subir más rápido. Si yo tengo algo así, podrás ver que se va a demorar más en la evolución y al final va a ser más abrupto. Entonces la forma en que tú definas el ataque va a influir en cómo entra el sonido como tal. Ok, entonces vamos a dejarlo por acá por los 40. Lo voy a dejar por los 10 milisegundos. El decay básicamente es del punto máximo del sonido. Aquí hay una ligera bajada, porque es como que tú llegas al punto máximo del sonido y de ahí se baja el sonido para estabilizarse. Esa bajada es el decay. Entonces, voy a exagerar esto de acá. Voy a hacer que el punto de equilibrio, de donde se va a mantener el sonido, sea muy bajo para que sea más evidente escuchar qué hace el decay. Entonces, por ejemplo, en este momento del punto máximo al punto de equilibrio se demora 600 milisegundos. Si ves que cuando ya llega al pico máximo se apaga y se queda ahí quieto porque yo estoy sosteniendo las notas. Ok, ¿qué pasa si le prolongo? Por ejemplo, ¿qué pasa si dejo que se demore 5 segundos en caer allá? Y ya se mantuvo. Entonces la idea del decay no es nada más que
qué tanto se demora, una vez que ya ha llegado al punto máximo de volumen del sonido, en estabilizarse. De igual manera podemos jugar con las curvas. Y todo depende cómo quieras que suene. Ok, el sustain como tal es ese punto de estabilidad. ¿A qué nivel de volumen quieres que el sintetizador suene cuando le tienes presionado el teclado? O digamos que está la nota sostenida en el MIDI. ¿A qué volumen quieres que suene? Entonces, mientras más alto sea, es como que todo es una masa sonora. Mientras más bajo, de acuerdo a lo que hayas hecho con el decay, voy a bajar un poco, vas a tener distintos resultados. Si le quito todo el sustain, tenemos stabs. Entonces aquí ya depende qué es lo que buscas, qué tipo de sonido. El release no es nada más que una vez que ya sueltas, ya dejas de presionar el controlador MIDI como tal, o ya se acaba la nota, ¿cuánto se demora en morir el sonido? Básicamente, ¿cuánto se demora en apagarse al 100%? Y aquí le tengo seteado en 600 milisegundos, pero por ejemplo voy a exagerar, voy a poner 6 segundos, voy a hacer que todo esto sea rápido. Voy a soltar ahora. Y va muriendo lentamente. Entonces, la forma en que empieza el sonido, se mantiene y termina, lo podemos modificar de acá, de la amplitud como tal, y pues todo esto podemos modificarlo. Si no quisieras dar clic a estas cosas de acá, recuerda que puedes ir a esta pestaña donde dice Slope, y aquí podemos manipular estas curvaturas de acá de las envolventes. ¿Ya? Todo esto podemos manipularlo desde acá también. Acá tenemos un submenú que dice Trigger o Loop. ¿Ya? Aquí todo depende de qué es lo que busques. Si tú pones el modo Trigger, cada que tú toques algo, se va a volver a activar la envolvente como tal. Es decir, sin importar lo que sea que hagas, una vez que tú presionas cualquier tecla, va a sonar tal y como está definido en la envolvente. No se va a desactivar, es decir, no es sensible a que si dejas de tocar el teclado como tal o ya no suena las notas MIDI, se va a apagar. No, va a terminar todo el ciclo. Eso es cuando nosotros ponemos el trigger, porque si ahorita está en none y yo dejo, se va apagando normalmente. A ver, pero voy a hacer más evidente sin dejar el release. Se va a morir el sonido, ¿verdad? Ahora, si pongo trigger, se va acumulando todo. Ponemos loop. Si tú le dejas presionado, una vez que acaba el ciclo, una vez que acaba la envolvente como tal, el recorrido, se va a seguir activando una y otra vez. Es un loop. Entonces acá, en el none o en el trigger, para resultados realmente musicales, nunca utilizaría el loop de esa forma. Pero bueno, siempre hay aplicaciones y si se te ocurre, pues lo haces. Vamos a lo siguiente. Esto es para... lo que acabamos de ver es la envolvente para modificar los osciladores como tal. Todo lo que se está dando en los osciladores. Estas otras envolventes actúan exactamente igual, pero normalmente estas envolventes las utilizamos para modificar diversos parámetros. Por ejemplo,
digamos que tenemos esta envolvente acá y le damos esta forma. No importa qué forma le des. Nosotros acá, donde seteamos puedes llamarlo automatizaciones dentro del sintetizador, acá podemos manipular diversos parámetros. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo quisiera manipular la posición del wavetable, la posición de la onda? Le doy clic y simplemente acá me va a marcar el posicionamiento del oscilador 1. Y yo quiero modificar, por ejemplo, con esta envelope 2. Entonces acá simplemente vamos a darle clic y acá seteamos qué tanto quieres que la modifique cuando se active. Entonces, como puedes ver, crea esa pequeña automatización. Si no quieres tanto, o si quieres para el otro lado, pero debería subir el posicionamiento. Y esto está en función al envelope como tal, a lo que haya seteado acá. Entonces, estos simplemente son envolventes, tanto el 2 como el 3, para poder automatizar ciertos parámetros dentro del wavetable, cualquiera que sea, cualquier cosa que tú quieras modificar, lo puedes hacer de esta forma. Simplemente das clic y una vez que está activado acá, le puedes modificar. Vamos a hacerlo con el envelope 3. Y vas a tener resultados interesantes. Entonces, solo recuerda eso. Estas envolventes 2 y 3 realmente nos sirve para modificar diversos parámetros. Si yo quito esto, vamos a ver la segunda forma de modificar parámetros dentro del wavetable. Y esto es a través de los LFOs. Los LFOs, a diferencia de las envolventes, que son formas de terminar rápido, mantener el sonido o acabar rápido, etc. Esto básicamente es una pulsación constante que va a alterar el sonido arriba hacia abajo, como puedes ver acá. Y esto sí te quiero mostrar. Por ejemplo, digamos que estamos aquí en el medio. Y yo quiero que modifique este LFO a este parámetro, a esta posición del wavetable. Acá, donde está la matriz de modulación, perdón, hace un momento te dije automatización, esto es modulación, no sé por qué te dije automatización. La modulación como tal, puedes hacerla acá. Y esto se va a dar en función de los parámetros que tenemos aquí. En este momento lo voy a poner al 100% para que realmente sea lo que está acá, que eso se module. Entonces, por ejemplo, en el rate ponemos qué tan rápido quieres que sea esa modulación. Acá seteamos qué tan rápido queremos que module el posicionamiento. Ahora vamos a devolverlo. Acá en el amount es literalmente qué tanto quieres que se mueva. Por ejemplo, acá se mueve bastante, como puedes ver, arriba, abajo, porque la onda es así. Si nosotros le bajamos para que sea más pequeña, se va a mover más cercano a la onda original. ¿Sí lo ves? Si quieres cosas sutiles, puedes bajar el amount y solo va a oscilar por ahí mismo. Mientras más la agrandes, más se va a alejar de la posición original. En cuanto al shape como tal, esto básicamente es la forma de onda, es decir, qué tan agresivo quieres que sea el efecto con respecto a cómo se modula. Si ves, mientras más cuadrado es más agresivo, es más robótico. Mientras más sinusoidal lo hagas, es más sutil. Y hacia abajo tienes este tipo de ondas un poco más raras. Si quieres que fluya suavemente,
lo más cercano al cero, para que las ondas sean sinusoidales. El offset básicamente simplemente es que no arranques desde la posición original de la fase 0. Esto básicamente es modificar la fase. Entonces, es que la onda como tal que modifica, que modula este parámetro, no empiece desde el punto 0, desde la fase 0. Entonces, cuando nosotros lo movemos, va a sonar distinto según la fase que tú pongas. Otro tip, ¿te acuerdas que acá te había dicho que el detuning es importante para que suene analógico? Pues un poco las modulaciones analógicas también varían con los cambios de fase. Hay un poco de aleatoriedad acá para que no se escuche siempre exactamente lo mismo. Esto es bastante bueno con los sintetizadores que respaldan acordes o que son leads, no tanto con los bajos, porque normalmente un bajo tú quieres que tenga una fase 0, que no tenga mucha aleatoriedad, porque quieres que sea muy consistente el sonido. Pero nos sirve bastante para cualquier sintetizador y todo. Una vez que tenemos esto, acá arriba puedes ver este número de milisegundos en este cuadrante. Pues básicamente esto nos dice qué tanto se demora, es decir, es un fade-in de qué tanto se demora en activarse las ondas como tal. Por ejemplo, si yo pongo así, podrás ver que se modula y nos da un pequeño fade-in. Si ves, entonces al comienzo tenemos que casi no se modula y va abriéndose y cada vez tienes más. Eso puedes setearlo desde acá. Esto que dice hercios como tal es para que lo tengamos en modo de hercios, es decir, cuántas oscilaciones tienes por segundo. Pero si quieres cambiarlo a modo musical, das clic acá y tenemos, por ejemplo, acá está en corcheas, semicorcheas, estresidos de corchea, fusas, y simplemente tienes la nomenclatura musical. Yo para estos LFOs yo siempre prefiero dejarla en hercios porque quiero que mi oído mande. No quiero estar encajado a las figuraciones musicales perfectas. El botón Retrigger, que tenemos acá, que está en la casilla amarilla, nos dice que el LFO se va a resetear cada que cambiemos o agreguemos una nota MIDI a la composición como tal. ¿Qué sucede? Mira, si nosotros estamos así y yo voy agregando lentamente las notas, notarás que la primera nota se retriggerió, es decir, el LFO le volvió a modificar desde el inicio para que ambas estén a la par. Y si yo agrego otra, están a la par. Agrego otra y están siendo moduladas a la par. ¿Qué es lo que sucede? Si yo quito el retrigger, mira lo que sucede. No están siendo moduladas a la par, sino que no se vuelve a reactivar el LFO como tal. Ahora que hemos entendido las envolventes, los LFOs como tal, que son moduladores, los osciladores, el sub y demás, vamos a movernos a la siguiente etapa, que son los filtros. Tenemos este sonido, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Acá tenemos dos filtros. Acá se divide. El primer filtro es el de la izquierda, acá está dividido por esta pequeña columna. Todo lo que está a la izquierda es el primer filtro, todo lo que está a la derecha es el filtro número 2. Acá podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, podemos, en este momento está activado un high cut o un low pass. Acá tenemos las diversas formas que podemos filtrar el sonido. Acá tenemos la frecuencia con la cual quieres que se ejecute ese filtro, tal como lo hacemos en cualquier oscilador. Podemos mover la frecuencia y podrás darte cuenta que nos deshacemos de las frecuencias altas. Ahora,
Si nosotros apretamos una vez el número 12, va a cambiar a 24. ¿Esto qué quiere decir? Esto es el número de decibeles por octava que se ejecuta, en el cual se ejecuta el corte del filtro. Puedes ver que en 12 es un poco más suave, en 24 es más agresivo. Ambas tienen sus aplicaciones. Acá si nosotros le cambiamos, por ejemplo, un low cut o un high pass, puedes ver que nos deshacemos de los bajos. Acá tenemos un band pass. Tenemos un notch. Y cada uno nos va a entregar diversos sonidos, ¿verdad? Acá donde dice clean, esto es para tener un filtro sin distorsión. Pero cualquiera de estos 4 modos ya nos entrega un poco de distorsión. Por ejemplo, si nosotros le damos clic a cualquiera de estos, vamos a tener el drive activado. Y esto va a meter un poco de distorsión al sonido, va a meter armónicos. Pero recuerda una cosa, que vas a comenzar a clipear, a menos que tengas un limitador o algo que le bloquee esto en la salida, pero vamos a modificar el volumen simplemente acá para que no altere. Y de igual manera podemos jugar con la resonancia. La resonancia con la perilla de acá. Si nosotros activamos el segundo filtro, podemos tener los dos a la vez. Igual, ambos tienen sus propios parámetros independientes. Y todo lo que estamos haciendo acá está en el modo serial. Como puedes ver acá, está en modo serial. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente significa que tanto el suboscilador como el oscilador 1, el oscilador 2, están siendo llevados directamente al filtro 1. Y una vez que pasan por el filtro 1, van directamente al filtro 2 para seguir siendo procesados ya con el procesamiento que le hizo el filtro 1. Y de ahí va el output. Voy a prender el oscilador 2 para que escuchemos un poco de... Ok, vamos a dejarlo ahí. En este momento está en el modo serial. Si yo activo el siguiente modo, que vendría a ser el modo paralelo, acá lo que sucede es que ambos osciladores van a enviar la señal por separado, mitad-mitad, a cada uno de los filtros. Es decir, no van a enviar como el anterior que hace que toda la señal se procese en el uno y después lo que sea que haya quedado va al otro, sino que van a mandar 50% al uno, 50% al otro, ¿de acuerdo? Y simplemente se suma ambos filtros y van al output. Por si no me entendiste, lo que quiero decir es que la señal sumada del oscilador 1 y el oscilador 2, es decir, la suma de esos dos, va a ser redistribuido al 50% al un filtro, 50% al otro filtro. Disculpa si te repito esto, pero aquí se vuelve un poco confuso con el siguiente modo y de esta forma se filtra. Ahora, si nosotros nos pasamos al siguiente modo, que es el split, este en cambio hace que el oscilador 1 envíe señal al filtro 1 y el oscilador 2 va a enviar toda su señal al filtro 2. Y el sub-bajo, en cambio, va a ser dividido mitad-mitad entre ambos filtros.
a hacer lo mismo voy a oscilar entre los tres modos para que veas la diferencia. Eso era el paralelo, vamos al serial. Entonces, como puedes notar, no suenan absolutamente nada parecidos porque los tipos de procesamiento son distintos, y eso es lo que te quería enseñar con estos tres modos de procesamiento de los filtros. Experimenta con estos tres porque no es lo mismo. No es lo mismo y, como te decía, simplemente te va a entregar distintos resultados. ¿Ok? Entonces, de esta manera filtramos. ¿Qué más necesitamos saber? Ya un poco habíamos visto la matriz donde podemos modular los distintos parámetros y jugar con todas las fuentes sonoras que tenemos. Por ejemplo, de nuevo, el LFO, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, modular esta frecuencia de aquí, tranquilamente le das clic, te va a aparecer filtro 2 frecuencia y podemos modularlo de igual manera. Y recuerda que siempre es una opción poder modular en la matriz de esta forma. Cualquier envelope, cualquier LFO, podemos modular cualquier parámetro del sintetizador como tal. Ahora, tú te preguntarás, ¿y qué son todos estos verdes? Básicamente esto es del MPE. Esto es de todos los dispositivos que te permiten una expresión mucho más profunda. Normalmente son los dispositivos que tienen cosas táctiles, por ejemplo el Ableton Push, o teclados como Rowley, que tiene sensibilidad en el teclado para hacer múltiples tipos de expresión sonora. Acá en la mayoría de controladores MIDI, lo que nos va a funcionar de maravilla siempre va a ser el velocity, que es qué tan duro le tocas a la tecla como tal, y el pitch bend, que es la rueda del teclado que simplemente modula el pitch como tal. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo 100% el velocity, si yo toco suave ahora voy a tocar suave, vamos a tener un volumen bajo. Si yo presiono duro la tecla, tengo un volumen alto. Esa es la diferencia. Si le pongo en 0, no importa qué tan suave haga o qué tan duro, va a sonar exactamente igual. Entonces la idea es tenerle esto activado para que tenga cierta sensibilidad. Pero como digo, todo depende de qué estilo estés haciendo y demás. De esta forma podemos hacer. Preferible que tenga un poco de velocity para darle realismo. El pitch bend. El pitch bend básicamente es qué tanto quieres que la rueda module el pitch según lo que tú has seteado aquí. Por ejemplo, aquí solo queremos que salte 2 semitonos. Entonces, cuando yo muevo la rueda del teclado, se modula eso. Pero ¿qué pasa si le pongo que module 48? Tenemos efectos más drásticos. Ninguno está ni bien ni mal, todo depende de tu producción, de lo que sea que estés haciendo, y simplemente va a estar acorde a eso. Y puedes hacer cosas geniales con el pitch bend. Todo depende de qué nivel de sensibilidad hayas seteado acá. Entonces todo esto que dice press, mod, random, el pitch bend de la nota, slide, todo esto ya es con ese tipo de dispositivos que te permiten hacer eso, con el Ableton Push y con distintos teclados MIDI que ya incorporan esa funcionalidad. Acá tenemos un especial que es Randomizer. Esta es la funcionalidad que yo te decía al comienzo, que cuando veíamos esta desafinación y el offset del LFO, puedes manipular para darle un toque más analógico al sintetizador. Si yo hago eso, mira lo que sucede. Vamos a hacer que este detuning tenga un poco de randomización, de aleatoriedad. Tiene que ser poco, no tiene que ser mucho. De igual manera voy a hacerle al de acá.
Y automáticamente como verás es demasiado. Vamos a bajarle un poco. Le da un poco un toque vintage, un toque vintage realmente con parámetros muy bajos. Si le quitamos el segundo oscilador, nos da ese tipo de sonidos. Así que simplemente era algo que te quería mostrar porque si quieres hacer cosas estilo película de terror o lo que sea, puedes hacerlo modificando estos parámetros. Fuera de eso, también podríamos hacer el mismo efecto, pero más sutil con LFOs o los envelopes. Por ejemplo, de igual manera le damos clic al detuning, vamos al LFO, y nos da una calidad bastante sutil. Y esto es la clave para tener este tipo de modificaciones sutiles que hagan que el sintetizador suene analógico y pues nada, como simplemente cualquier hardware analógico, esta es la magia. Recuerda que todo es fundamentado en algoritmos, así que no hay nada que no pueda recrear de forma digital. A excepción de ciertas características armónicas por el calentamiento de los dispositivos, pero realmente son cosas que igual ya existen emulaciones que te pueden ayudar mucho en el mundo digital. Fuera de eso, sigamos con las funcionalidades. Acá tenemos lo que dice Poly. Poly básicamente es el modo en el que si tú presionas varias teclas a la vez, están sonando todas. Si yo pongo mono, solo es una a la vez. Es decir, no funcionan los acordes. Y acá en la parte polifónica, tú seleccionas qué tantas voces quieres, es decir, qué tantas notas puedes tocar a la vez. Y tú dirás, oye Juan, pero ¿para qué quisieras esto? Básicamente es para activar el glide, ¿ya? Si yo tengo en modo mono, podemos activar el glide entre nota y nota. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener ese WOM que conecta varias notas a la vez que hablo, dos notas a la vez. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos de do a mi, ese como WOM que te dirige hacia allá, esto es muy característico en la música electrónica. Y lo seteamos dependiendo de qué tan rápido quieres que suene ese efecto. Si quieres que se demore más, y este efecto podemos lograrlo con un sintetizador mono. Esto lo utilizaríamos con melodías puras y duras, es decir, sin acordes, ¿ya? Vale recalcar eso de ahí. Ahora, si nosotros ponemos acá el unison, esto nos dice cómo quieres hacer el layering de múltiples voces, y estas voces pueden ser desafinadas con respecto a lo que estás haciendo. Por ejemplo, si pongo el modo clásico, podemos setear 3 voces, 30% de desafinación entre ellas, y tenemos esto. Si le ponemos más voces, y lo que verdaderamente hace el cambio aquí es el amount, porque va a desafinar más las voces.
Y cada modo que tú utilices, Shimmer, Noise, Phase Sync, Position Spread, Random Note, esto va a dar distintos resultados. Noise. Esto más te bota voces de noise, es decir, es noise, es white noise. Aunque creo que es un poco brown noise, pero bueno. Phase Sync. Esto hace que las voces estén alteradas la fase en la que suenan, es decir, que no empiezan exactamente a la vez, como te decía acá en la onda, que tú puedes mover este offset y que unas van a empezar antes y después. Eso básicamente está haciendo este Phase Sync. Position Spread. Y cada una te va a dar un resultado distinto. Y como puedes ver en el Wavetable, simplemente todas las posibilidades que tenemos son infinitas en términos de manipulación sonora. Aquí básicamente he cubierto todo lo que tiene el Wavetable. Así que lo único que te queda es crear y pues nada, experimentar con este gran sintetizador en tus producciones. Y por supuesto te quiero recordar que si quieres los 5 secretos para producir EDM desde cero en forma de mini curso, lo tienes gratis en la descripción de este video. También está el curso insignia que tenemos, EDM System. Tenemos producción, coaching, de hecho coaching 1 a 1. Puedes tenerlo conmigo para que escale tu música al siguiente nivel. Y pues nada, todo esto, los links los encuentras en la descripción de este video. Sin más que decirte por el momento, yo te espero en un siguiente video y pues espero que estés muy bien. Cuídate mucho, pasa bien.